Entonces John, ya a su corta edad, vivió un verdadero infierno, ya que perdió a su madre de la manera más injusta y trágica. Mientras la acompañaba en su negocio, un hombre se acercó para molestarlos. Ella intentó ahuyentarlo, pero el hombre se ofendió y comenzó a golpearla sin piedad, hasta quitarle la vida. Lo peor de todo fue que esto sucedió frente a John. Él trató de defenderla, pero le fue imposible. Días después, el agresor fue atrapado y juzgado, pero resultó que ya tenía antecedentes por violencia y muchos pensaron que recibiría una pena máxima. Sin embargo, según el juez, el criminal no tenía la intención de acabar con la vida de nadie. Además, se entregó a las autoridades alegando tener problemas de ira y salud mental. Por estas razones, fue sentenciado a tan solo 3 años de prisión. John no podía creer que el hombre que lo había dejado huérfano saldría libre en tan poco tiempo. Lo único que pudo hacer fue mirarlo con ira, pero el criminal se dio cuenta y lo miró de vuelta, quien al instante fingió arrepentimiento. Desde ese momento, John pensó que la justicia estaba hecha para proteger a los criminales. Ahora solo le quedaba seguir adelante por su cuenta. Lamentablemente, esta es una realidad en muchas partes del mundo. 12 años después, John se preparaba para ser policía y era uno de los mejores estudiantes de la escuela, hasta que llegó el día que se sintió preparado para hacer justicia. Esa noche salió y encontró al asesino de su madre esperando un autobús. Se dio cuenta de que aquel hombre no había cambiado nada, ya que comenzó a golpear al conductor, acusándolo de ser la razón por la que tuvo que reportarse varias veces a la comisaría. Resulta que el conductor lo había denunciado días antes por violencia. El hombre rompió la cámara de seguridad del vehículo y amenazó a todos los pasajeros, diciéndoles que se callaran o les haría lo mismo que al conductor. Cuando bajó del autobús, vio a John, pero no lo reconoció y continuó su camino. Pero al percatarse que John lo seguía, le gritó: "Aléjate de mí o lo pagarás caro". John se acercó y le dijo: "Tienes 18 denuncias por violencia, 2 intentos de homicidio. Y una condena. No entiendo cómo es que sigues caminando tranquilamente por las calles, pero gracias por seguir siendo una escoria". El hombre intentó pelear, pero no pudo defenderse. John era mucho más rápido y fuerte que él, hasta que 12 años después de perder a su madre, pensó que finalmente había hecho justicia. Sin embargo, esta historia tiene un final muy diferente al que podrías imaginar. Al regresar a casa, John se quedó mirando una foto de su madre por horas, hasta que un pensamiento invadió su mente: "No soy el único que sufre por culpa de un criminal". Entonces recordó las palabras de su profesor: "Estadísticamente, muchos casos de homicidios quedan sin resolver. Lo peor es que, en los casos resueltos, muchos acusados salen libres en poco tiempo debido a las leyes del país. Sin embargo, el deber de la policía es atrapar a los criminales. Lo que suceda después es responsabilidad de cada tribunal". Al día siguiente, después de despedirse de sus amigos, John regresó a casa. Como siempre, encontró a su vecina trabajando y él la ayudaba. Ella era muy agradecida y le regalaba caramelos cada vez que podía. Esa noche, al encender las noticias, vio un reportaje que llamó su atención. Un hombre había entrado en una casa a orinar. Además, amenazó a la familia que vivía en esa casa. El dueño intentó detenerlo, pero fue brutalmente golpeado. La víctima ahora requería más de 4 meses para recuperarse y ya no podría trabajar. El criminal fue detenido, pero una semana después, el juez decretó que el hombre estaba bajo los efectos de fármacos y nunca tuvo la intención de lastimar a nadie. Fue liberado al tercer día. John ve las noticias y piensa que quizá podría hacer algo para ayudar a esa familia. Revisa los datos del criminal en la base de datos de la policía y encuentra todo lo que necesita. En ese momento, el criminal regresaba a la casa del hombre que había golpeado, pero esta vez no estaba solo. Al llegar, comenzó a amenazar a la mujer y a su hijo, diciéndoles que, por su culpa, ahora tendría otro antecedente en su historial. Con su actitud intimidante, exigió que abandonaran el barrio. La mujer, aterrada, intentó cerrar la ventana, pero los hombres comenzaron a insultarla y una vez más arruinaron su comida orinando encima. Aunque algunos vecinos escuchaban las amenazas, nadie se atrevía a intervenir. En ese instante, John aparece convencido de que, si la justicia no hace nada, él lo hará. Advierte a los hombres que se marchen y jamás vuelvan a esta casa o lo lamentarán. Pero ellos no escuchan y se burlan y empiezan a pelear. Pero gracias a su excelente condición física, John no tiene ninguna dificultad para vencerlos, dejándolos gravemente heridos. Al día siguiente, mientras almorzaba con sus amigos, ve al hombre en un reportaje. Él estaba internado en el hospital exigiendo justicia. Alegaba que cuando fue a disculparse con la esposa del hombre que agredió, un encapuchado apareció de la nada y lo golpeó sin piedad. Pero no era todo. Él decía que ahora no podrá trabajar y pide que la policía haga algo, ya que no pueden permitir que gente inocente sea golpeada. Más tarde, John siente gran emoción por lo que hizo y piensa que podría ayudar a más personas haciendo justicia por su cuenta, como lo haría un héroe. Especialmente porque las absurdas decisiones de los jueces parecen favorecer a quienes causan daño. Con esa idea en mente, comienza a buscar más casos similares y encuentra uno, un médico que abusó
de una paciente mientras ella estaba anestesiada y el médico grabó todo. A pesar de las pruebas en su contra, el médico fue liberado tras pasar solo 2 meses en prisión, y lo más indignante es que ni siquiera le retiraron la licencia. Decidido a actuar, John localiza al médico y lo encuentra atendiendo a otra mujer a quien planeaba hacerle exactamente lo mismo. John interviene, lo detiene y le da una lección, advirtiéndole que jamás volverá a usar sus manos para lastimar a nadie. Acto seguido, le destroza la muñeca. Al regresar a casa, come algunos caramelos que le regaló su vecina y piensa que su misión debe continuar. Por varias semanas nadie notó lo que John hacía, hasta que una periodista llamada Choi informó a su supervisor que había descubierto 3 casos de violencia con algo en común. Todos los hombres atacados eran criminales liberados por decisiones absurdas de los jueces. Entre ellos está un médico que abusó de su paciente, un hombre que acabó con la vida de su novia y quedó libre tras 2 años de prisión, y otro que atropelló a su mejor amigo por dinero. Pero no era todo, ya que los 3 casos salieron en las noticias días antes de los ataques, y estos habían generado gran indignación en la población por las decisiones judiciales. El programa de televisión que Choi bautizó como El Vigilante tuvo un gran éxito y su impacto fue tal que el público pedía una segunda parte. En un episodio entrevistaron a la mujer que fue agredida junto a su hijo y aclaró que ese hombre no fue a disculparse esa noche. Ellos regresaron para vengarse, y mientras ella y su hijo temblaban de miedo, alguien apareció para enfrentarlos. Al final dijo emocionada: "Seas quien seas, gracias".